Saludos y mil bendiciones a todos mis amigos, mis hermanos en Cristo Jesús. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Amén. En estos días hemos estado, estudiando las Escrituras. Estamos buscando a Dios a solas. Estamos viendo a Dios hacer cosas lindas en nuestras vidas. ¿Y qué podemos hacer para poder experimentar una vida que le agrade de verdad a Dios, al punto donde nosotros podamos vivir una vida conforme a las Escrituras? Esta palabra que tengo aquí. Yo quiero hablarte un poco del libro de los Salmos, capítulo 1. Y este salmo habla del justo y habla de los pecadores, pero habla del compromiso y de qué debemos hacer nosotros ante un mundo que parece ser una tormenta que se avecina a niveles rápidos, escalofriantes, tristes. Viendo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, viendo las circunstancias, los jóvenes, los autos, hay un descontrol y hay algo que está sucediendo en este país, en esta isla, que no es normal. Jóvenes buenos en accidentes de carros, personas muriendo a una magnitud que no debe estar pasando. No es normal. Algo está sucediendo en los aires y nosotros necesitamos meternos bien con la palabra de Dios, orar, clamar a Dios y hacer lo que es correcto. La Biblia dice en el libro de Salmos, capítulo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo. Está hablando de una persona que no se ha dejado guiar por los consejos o las intenciones malas de otra persona. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo. Es una decisión que este varón tomó de no andar en consejos de malo. No podemos estar en los lugares que sabemos que son peligrosos. No podemos permitir que nuestros hijos, nuestras hijas estén en esos lugares. Necesitamos entender que hay una bienaventuranza de Dios sobre nuestra vida, una protección. Hay un arropamiento de Dios a aquellas personas que no se dejan guiar por las tentaciones del mundo. Ni por el licor, ni la droga, ni nada que tenga que ver con los deseos de la carne. Es una guerra diaria. Pero dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Una cosa es ir donde están los pecadores para hablarles de Jesús, y otra cosa es participar con ellos en las cosas que no debes hacer. Los jóvenes y cualquier persona cristiana no puede estar familiarizándose mucho con personas que tú sabes que están en muy malos caminos, a menos que Dios te lleve a ellos para tú orar por ellos o hablarle la palabra del Evangelio, donde el Espíritu de Dios traiga convicción y ellos puedan arrepentirse y aceptar el plan redentor de Dios, el cual es Jesucristo en aquella cruz. Aquella cruz que nos lleva a la vida eterna. Más adelante dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Yo quiero decirte que esta parte de la Biblia muchas personas la han confundido. Cuando dice ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. La palabra escarnecedor, escarnio, no es lo mismo que pecador, aunque contiene pecado. Es una persona que está pecando. Pero no dice ni en silla de pecadores, dice en silla de escarnecedores. Jesús se sentó en silla de pecadores. Él se reunió con pecadores, tanto así que los escribas, los maestros, los grandes hombres, entre comillas, de Dios, decían, ¿quién es este que come y bebe y se sienta con los pecadores? Jesús se sentaba allí en la mesa. Había una mujer en una ocasión y la juzgaron si supiera quién es esta. No se dejaría ni tocar por ella. Jesús era un hombre santo y conocía bien las Escrituras y sabía trabajar bien en el reino de Dios y llevaba el mensaje de salvación, el mensaje de sanidad, el mensaje de liberación a las personas necesitadas, a los pecadores. En una ocasión Jesús dijo, los sanos no necesitan
no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Eran los pecadores a los cuales Él venía a hablarles de Jesús, de que había una esperanza, de que había una solución, de que había un perdón para sus pecados, de que había una vida eterna, de que Dios los aceptaba así si ellos se arrepentían y los limpiaba de todo pecado. Pero cuando la Biblia dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esta palabra de escarnecedor, escarnio, déjame explicártela, porque tal vez te la explicaron mal. Dice que no me puedo sentar, no puedo ir a un cine porque no me puedo sentar allí, porque allí se han sentado pecadores. Pues tampoco puedes ir al médico porque en la silla allí se han sentado pecadores. No puedes montarte entonces en un avión porque ahí se han sentado pecadores. No puedes ir a ningún restaurante a comer porque ahí se han sentado pecadores. Además, no puedes ir ni a la iglesia a sentarte allí porque también allí hay pecadores. Entonces, este versículo no se refiere a eso. Lo dice claramente. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo. Este no anduvo en consejos de malo. Está hablando de una persona buena. Ni estuvo en camino de pecadores. Este no estuvo con ellos. No se juntaba con ellos. No caminaba con ellos a hacer lo que ellos hacían. Y dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sentarse en silla de escarnecedores es mayormente, esto es para las personas que conocen a Dios. Posiblemente funciona también para las personas que no conocen a Dios y hacen escarnio con la otra gente. Pero este en particular se refiere a las personas que confesamos y hablamos de Dios. No podemos hacer escarnio de otras personas. En una ocasión yo tuve la oportunidad de ser invitado. En ese lugar donde yo fui con ese pequeño grupo de personas, en esa mesa, habían allí 2 artistas internacionales. No voy a mencionar nombres, eran grandes artistas. Allí habían pastores, habían apóstoles, y había un predicador grande. Y yo tuve la oportunidad de estar allí y escuchar qué es lo que hablan a veces, porque a veces se reúnen en las oficinas, se reúnen y usted no sabe lo que está hablando, y a veces están escarneando. Eso es sentarse en silla de escarnecedores. De momento empezaron a hablar de alguien, de otro lugar, no sé, y ahí empezó la conversación y yo estaba escuchando. Yo pensaba que cuando se reunían para hablar algo del reino de Dios, para hablar de las grandes cosas de Dios, pero allí estaban hablando de aquella otra persona. Y el Señor me dijo, eso es escarnecer. Eso es sentarse en silla de escarnecedores. Cuando tú vas a la oficina con tu pastor o tu pastora, cuando tú estás con algún líder y allí están hablando mal de alguien, eso es sentarse en silla de escarnecedores. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a esta persona, a estos varones. Le decía, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No se siente ahí. No se ponga a hablar ahí cosas de otras personas, ni de un predicador, ni de un ministerio, ni siquiera de alguien de la iglesia. Porque la casa de Dios es para orar, es para meterse con Dios, para escuchar bien la palabra de Dios, es para llevar el mensaje de liberación, de sanidad, de bendición. Es triste ver eso, porque no es un buen ejemplo. No podemos sentarnos en silla de escarnecedores. Ay, yo quiero estar allá, porque ¿de qué estarán hablando? Posiblemente algunos están hablando de cosas del reino, interesantes, importantes, pero posiblemente estén hablando de escarnio. Están siendo y sentados en silla de escarnecedores. Dios no nos llamó a hablar de nadie mal, a menos que sea una conversación constructiva para orar, ayunar por esa persona, para ayudarla. Como hacía Jesús, que se sentaba con los pecadores a hablarles del reino. Y dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Una persona que se aleja del pecado, que se aleja del escarnio,
Una persona que no camina con los pecadores. No es que no puedas ir donde ellos y hablarle de Cristo, pero que te pases con ellos vacilando. No hagas eso. Sino que la ley de Jehová está a su delicia, en la palabra de Dios. Una persona que lee las Escrituras, una persona que vive las Escrituras, una persona de día y de noche, de madrugada, de por la noche, que ora de por la mañana y por la noche. Una persona, dice, que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este versículo nos enseña lo que es vivir una vida justa. Nos habla de alejarnos del pecado, nos habla de alejarnos de los escarnecedores, nos habla de no caminar en el pecado, nos habla de meditar en la palabra de Dios de día y de noche, nos habla de que haciendo eso somos árbol fuerte, plantados, nuestra raíz penetra como un árbol, se sostiene fuerte y se alimenta del agua. El agua representa mucho el Espíritu Santo. Nos sostenemos de la unción del Espíritu Santo. Tenemos buena relación con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios. Y así podemos ver los frutos, podemos ver las bendiciones, podemos orar por las personas, podemos hablarle de poquito a una persona de Dios y te va a escuchar y allí mismo va a aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Somos la luz del mundo. Las tinieblas no prevalecen donde está la luz. Y todo lo que hace prosperará. Donde quiera que vayamos, vamos a encontrar gente. Vamos a orar, vamos a hablar. Cuando hacemos estas cosas, vemos la mano de Dios sobre nuestras vidas, como Dios nos cuida y nos bendice. No hay nada más lindo que experimentar el amor de Dios, la bendición de Dios. No participes de los chismes. Que de tu boca no salga nada corrupto, malo hacia otro líder. Seamos árbol plantados junto a aguas de corriente. Seamos personas que meditemos en la palabra de Dios, que nos metamos a orar, a sentir la presencia del Espíritu Santo. Atrevidos a decirle a Dios, bendice aún a aquel y aquella. Bendice a mis vecinos. Bendice a aquellos que no me ayudan. No sé qué otra cosa puedo decirte, pero Señor, bendice a aquel que me robó. Bendice a aquel, lo que tú tengas que decirle a Dios, de bendecir a otra persona. Dios te va a bendecir a ti. Porque Dios es bueno. Él te ama y Él quiere lo mejor para ti. Si quieres salir de esos pensamientos negativos, de esa rutina, de ese círculo vicioso, de que te incomoda, si quieres salir de esos ataques del enemigo que está atacándote por una parte o por el otro, en lo material, en lo espiritual, en la familia, en lo que sea, medita en el Señor de día y de noche. Medita en su palabra de día y de noche. En vez de sentarte en silla de escarnecedores, mejor vete allí al altar a orar. Te va a ir mucho mejor. Mejor di con respeto, porque no puedes tampoco, ¿verdad?, ofender a las personas que quizás son tus líderes. Pero puedes decir con respeto, permiso, necesito hacer algo, necesito salir, vengo rapidito. Y te vas así de rodilla a orar. Entras a tu carro, te vas a oración. Y oras por esos escarnecedores. No significa que estén perdidos totalmente. Pero en ese momento están muy mal. Dios es un Dios de amor. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Deja que el Espíritu de Dios abunde, te arrope y puedas tener unas experiencias lindas con el Señor. Dios siempre te va a dar testimonios y experiencias con Él. Todos los días, cada momento de tu vida te va a dar la oportunidad de orar por alguien. Dios te va a bendecir. Estaba yo en una ocasión, fui a chequearme algo de los ojos. Habíamos llamado, había hecho una cita y
y cobraban de 100 a 120 dólares. Así que hice la cita y fui allí para chequearme. Y me chequearon muy bien. Una persona vino, me llamó, Marcial, ven, y me chequeó bien los ojos. Después vino otro y me chequeó otra vez otro examen. Vino otro y me hizo otro examen. Después vino el doctor principal. Hablamos un poco ahí. Me verificó bien. Él vio todo bien. Cuando voy a salir, que tengo que ir donde la muchacha con los papeles, ella no me cobró nada. Ellos no me cobraron. Me bendijeron. 100 dólares, 120 dólares. Había llamado para los frenos de un auto, 90 dólares. Y luego pues envío a mi hijo, llamo allá. Y lo paga tú y después yo te lo pago. Y lo atendieron, 66 dólares. 30 dólares menos, aproximadamente. Y cada momento pasa algo. Eso es bendición, bienaventurado. Si tú eres una persona bienaventurada, Dios va a hacer cosas así contigo. Si tú eres una persona bienaventurada, Dios te va a mantener sano. Si tú eres una persona bienaventurada, créeme, Dios te va a dar la oportunidad de tú ver milagros. Porque en Él hay milagros. Id por todo el mundo y llevad mi evangelio a toda criatura. Ve y lleva el mensaje de salvación. Créele al Señor por tu milagro. Él va a resolver tus circunstancias, tus problemas. Pero haz algo tú a su favor. Clama a Él. Si te despertaste a las 2 de la mañana y como que no tienes mucho sueño, arrodíllate y ora. Te vas a sentir muy bien al otro día. No te va a causar sueño, créeme. Cuando Dios me despierta a mí a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana, que a veces ha pasado, y me quedo ahí orando. Ese día cuando yo despierto y voy a trabajar, ese día yo no estoy moribundo así. Estoy mejor que nunca. El que ha pasado esta experiencia sabe lo que le estoy diciendo. No es lo mismo que cuando no te puedes dormir porque estás inquieto, pues te levantas a ver película y vuelves otra vez. Ese día sí te vas a levantar como que no has dormido nada, que te sientes cansado. Pero cuando es en oración, te sientes bien, te sientes fuerte, te sientes claro, te dices, wow. Quiero decirte que si no conoces a Jesús, o si has estado haciendo alguna de estas cosas de las que no deberías hacer, que digas, Señor Jesús, perdóname, perdona mis pecados. No somos perfectos. La Biblia dice, si decimos que no pecamos, mentimos y le hacemos a Él mentiroso. Mejor dicho, hacemos a la gente creer que Él es mentiroso, pero Él no lo es. Y si pecamos, dijo Juan, abogados tenemos con el Padre, que interfiere por nosotros. No te acostumbres a hacerlo, pero en algún momento dado, si caes, pide perdón a Dios. Y dile, Señor Jesús, perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa, entra en mi corazón. Guíame de nuevo. Espíritu Santo, entra en mí, bautízame con el Espíritu Santo. Cúbreme para hacer la obra. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y quiero dejarte con esta palabra. Medita de día y de noche en su palabra. Y vas a ver que tú vas a ser un árbol plantado donde hay corrientes del Espíritu Santo. Y tu hoja no caerá. Y todo lo que tú hagas prosperará. Te envío un abrazo desde Puerto Rico. A los que me ven a veces en África, que a veces me escriben. Y hay una parte en Algeria. Les envío un saludo, un abrazo desde Puerto Rico también. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Les amo mucho con ustedes, el pastor evangelista Marcial. Será hasta la próxima.